Bueno, continuamos con el curso de estados contables básicos, parte 1. Ahora vamos a hablar del siguiente rubro, que es el patrimonio neto. El patrimonio neto se incluye en una sola línea dentro del estado de situación patrimonial porque cuenta con su propio estado contable que se llama estado de evolución del patrimonio neto. Es decir, en el estado de situación patrimonial se va a informar el monto en una sola línea y se va a hacer referencia a su estado correspondiente. ¿Qué rubros componen el patrimonio neto? Bueno, está compuesto por el capital, que son los aportes de dinero, de bienes, o cuando el aportante asume pasivos que la entidad tenía con él, o bien cuando el aportante asume pasivos que tiene el ente. Esas son las formas de aportes que existen. El otro rubro son los resultados. ¿Qué son los resultados? Son las utilidades eh, y pérdidas que se acumularon a lo largo de los años y que no fueron distribuidos. Es decir, la entidad va acumulando los resultados de cada año, que puede un año tener ganancias, otro pérdida. ¿Y qué puede hacer con estos resultados? O bien los puede distribuir a los dueños o los puede acumular y van a continuar formando parte del patrimonio neto. Eh, Hay como dos opciones que puedo hacer con este dinero en el caso de que opte por no hacer la distribución a los socios, que es incluirlo en las reservas. Hay tres tipos de reservas, que son las legales, las estatutarias y las facultativas. Las legales son las que están establecidas por la ley, las estatutarias surgen del Estatuto de Constitución de la Sociedad y las facultativas son aquellas reservas por decisión de la entidad. Los puede incluir en las reservas entonces o en los resultados no asignados. Bueno, ahora vamos a continuar con la información complementaria de los estados contables. Como les mencioné hace un tiempito, los 4 estados contables básicos son el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. Pero asimismo, acompañando estos cuadros que por lo general se informa sin dar tanto detalle, para lo que es las aclaraciones o las ampliaciones de información se expone como información complementaria a esos estados contables. ¿Qué comprende esta información complementaria? Comprende las notas y los cuadros anexos. Dentro de los cuadros anexos, por ejemplo, vamos a tener un cuadro que es el anexo A, que es donde se exponen los bienes de uso y las amortizaciones, bueno, y demás información relevante para los usuarios de la información financiera. ¿Qué más se expone dentro de esta información complementaria? Bueno, los derechos y obligaciones que tiene el ente. En el caso de que tenga moneda extranjera, se va a abrir en el monto, la moneda y el tipo de cambio al que están valuadas. En el caso de colocaciones de fondos, préstamos o créditos o pasivos a cobrar o pagar en moneda extranjera, se va a tener que hacer una apertura por los plazos. También se hace una apertura por plazo en el caso de depósitos a plazo fijo, de créditos, de inversiones, las deudas que también se desagregan por tipo de moneda. O sea, en el estado de situación patrimonial se va a exponer de forma resumida en una línea y después en las notas se va a ampliar la información expuesta en el estado de situación patrimonial. En el caso de los bienes de cambio, se va a describir la materia prima, la producción en proceso, los productos terminados, cuánto es anticipo a proveedores. Por ejemplo, en este caso, en el caso de los bienes de cambio, en el estado de situación patrimonial vamos a tener una línea que va a decir mercaderías y el monto. Ahora, en las notas yo voy a abrir este monto y voy a decir, bueno, este monto está compuesto por tanto de materia prima, tanto de productos en proceso, tanto de productos terminados, si tengo no anticipo, si por qué monto con los proveedores, o sea, todo el tipo de información que hace al número del estado de situación patrimonial.
En el caso de los bienes de uso, se va a informar la naturaleza, los saldos iniciales y finales, reevaluaciones, las altas y bajas que se produjeron en el año y las depreciaciones y desvalorizaciones. Otra información que tiene que exponerse en los estados contables son, en el caso de propiedades de inversión, se tiene que documentar la naturaleza, los saldos iniciales y finales, las altas y bajas, la evaluación ABNR, depreciaciones, desvalorizaciones. En el caso de inversiones permanentes, bueno, ¿cuál es el porcentaje de esta participación permanente en otra sociedad? Si la empresa tiene bienes de disponibilidad restringida, si hay determinados bienes, por ejemplo, que no puede disponer, que no puede vender, y demás, también esto se tiene que aclarar. En el caso de los activos intangibles, al igual que los bienes de uso, se tiene que informar la naturaleza, los saldos al inicio y al cierre del ejercicio, revaluaciones que son aumentos de valor que hayan tenido estos bienes, altas y bajas del ejercicio y depreciaciones y desvalorizaciones. También se tiene que aclarar cuáles son las previsiones que tiene la entidad, los montos de los dividendos que están impagos. En el caso de los costos de los bienes vendidos y servicios prestados, se tienen que exponer los costos de producción o de adquisición. También se tiene que desagregar los resultados extraordinarios. También otra información útil es y obligatoria que tienen los, las empresas que tienen que presentar estados contables son los criterios de medición contable de activos y pasivos. ¿Qué se hace en estas notas? Se va aclarando rubro por rubro cómo se evaluaron. Por ejemplo, mercaderías se evaluaron a su costo de reposición. Bienes de uso se evaluaron a su costo de adquisición menos la depreciación acumulada. Y se va informando cómo se evaluó cada bien. Otra información que se tiene que exponer es información por segmentos, aquellas empresas que tienen determinados segmentos de productos tienen que hacer la segregación también. En un punto aparte también se tiene que exponer el impuesto a las ganancias. Y en el caso que se aplique lo que es el impuesto diferido, se tiene que, en un medio de una nota, se tiene que explicar y hacer una conciliación entre cuánto hubiese sido el cargo por el impuesto real y cuánto aplicando el método de impuesto diferido y conciliar. Los criterios de medición que les mencionaba que tienen que exponerse son el de devengamiento. ¿Qué significa el criterio de devengamiento? Que todas las transacciones se deben reconocer en los periodos que ocurren independientemente del momento en el cual se producen los ingresos y egresos de fondos relacionados. Un ejemplo, si yo vendo un producto en diciembre y cierra el año el 31 de diciembre y lo cobro en enero, igualmente esa venta va a formar parte del ejercicio de enero, del de diciembre, porque independientemente de si yo lo cobré un mes más tarde o no, la venta se ejecutó en diciembre. Significación, que es que se pueden aceptar desviaciones a las normas contables en tanto no distorsionen significativamente la información de los estados contables tomados en su conjunto. Una cosa es tener diferencias pequeñas porque estoy haciendo estimaciones. Por lo general, estas diferencias se relacionan más con aquellos rubros que son más complejos de evaluar o algunas previsiones o hechos contingentes en donde no cuento por ahí con toda la información, entonces tengo que hacer una estimación. También se tiene que exponer la unidad de medida en la que están expuestos los estados contables, si es en moneda homogénea nominal, y si hay, en el caso de contextos inflacionarios, aclarar que se está haciendo la reexpresión de los estados contables. En el caso de bienes en moneda extranjera, se van a convertir a la fecha de las transacciones
y en el caso de activos y pasivos va a ser a la fecha al tipo de cambio de cierre de ejercicio. Las diferencias de cambio se van a tratar como ingresos o costos financieros. ¿Cómo se evalúan los bienes incorporados o los servicios adquiridos? Bueno, se van a evaluar al costo, que son todos los gastos necesarios para ponerlo en condiciones de ser vendido o utilizado. Es decir, se incorporan a la suma abonada por su adquisición, al precio de contado o al valor descontado del pago futuro, que es lo que les mencionaba, que se hace un flujo estimado de fondos de los pagos y se trae al valor presente, o sea, al valor descontado. Eh, los bienes por aportes o donaciones se van a evaluar a su valor corriente. Los bienes producidos se van a evaluar sumando los costos de los materiales e insumos más los costos de conversión. ¿A qué llamamos costos de conversión? A los gastos de mano de obra y servicios, que pueden ser variables como fijos. Dentro del rubro de costo financiero no debe incluirse improductividades físicas o deficiencias ni gastos por ociosidad por no utilización de la capacidad de planta a su nivel de actividad normal. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Que dentro del costo financiero, o sea, no puedo, si por ejemplo yo la fábrica, su capacidad normal es trabajar las máquinas que trabajen 10 horas por día y yo las trabajo 2, eso no debería formar parte de mi costo porque es una ociosidad. Y bueno, terminamos con este curso. Si quieren, después pueden continuar viendo el curso de estados contables básicos, parte 2.